¿Qué tal, señoras y señores? Cadena Nacional ya está en el aire. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la conversación clásica de cada noche a través de las pantallas de Vía X. El programa de hoy va a tener no va a ser precisamente una conversación, sino que va a ser más bien una clase magistral respecto a uno de los temas en boga hoy por hoy a propósito de la crisis social y política que enfrenta nuestro país hace ya más de un mes. El protocolo constitucional está establecido, los partidos políticos, los distintos sectores, casi todos, hay algunos que quedaron fuera, que no quisieron firmarlo, establece ya plazos, mecanismos y fórmulas para llegar a una nueva Carta Fundamental. Lo hemos estado conversando acá en el programa desde hace varios días, pero nos han llegado muchos mails, muchos mensajes de personas que nos piden que expliquemos mejor de qué se trata fundamentalmente el tema del quórum de los 2/3 y la fórmula para elegir a los constituyentes, que son los dos temas que están en debate en el día de hoy porque dejan algunos espacios para la interpretación. Hoy queremos hacernos cargo de la letra chica, de lo que muchos han llamado las trampas del acuerdo. Y para eso vamos a montar un programa en el día de hoy, un especial de la franja de Daza. Señoras y señores, el abogado penalista Mauricio Daza nos explica todo lo que hay que saber sobre el nuevo proceso constituyente. Señoras y señores, fuerte el aplauso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Excelente, súper bien. Yo estoy ávido, absolutamente entusiasmado con la conversación que vamos a tener en el día de hoy, particularmente a propósito de las grietas que se observan ya en este protocolo que parecía ya sellado a fierro forjado, pero que ya hay algunos personeros, particularmente de Chile Vamos, que empiezan a interpretarlo de manera, al parecer, antojadiza, abogado Daza. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo creo que lo primero que hay que analizar es el texto del acuerdo. Eso es bien importante. Son personas que legislan, son políticos que tienen una trayectoria y saben cuál es el significado de las palabras que colocan en un texto. Entonces, a partir de ahí, ¿ya? Existen varias preguntas. Muchas personas dicen, oye, pero a ver, ¿no habrá letras chicas? Claro. ¿No habrá alguna trampa? Y todos salieron inmediatamente a decir, no, si esto está perfecto, es un ejercicio democrático, acá no hay ningún problema. Sin embargo, si uno analiza el detalle del acuerdo, uno puede ver de que hay algunos temas donde ya hay grietas. Claro. Y esto se ha profundizado hoy día porque ha aparecido el senador Alamán diciendo, mire, ¿sabe qué? Unas cosas que todos dan por sentado no son tan así. Claro. Entonces hay amenaza, oye, si no se respeta lo que se firmó, no hay acuerdo, entonces ya está tambaleando. Pero vamos a ir al texto del acuerdo ¿ya? Y ver lo que, por lo menos yo considero, ajá, son los dos temas fundamentales ¿ya? Que podrían generar mucha controversia y afectar además la legitimidad de este proceso. ¿Cuáles son esos dos temas fundamentales? Uno tiene que ver con el quórum de 2/3, ¿no? Parece Claro. haber múltiples interpretaciones respecto al reinado de este quórum. Y por otro lado, el tema de cómo se eligen los constituyentes, donde habría poco espacio para los independientes para poder ser parte de las dos alternativas que se proponen en el caso de que una u otra gane en el, en el plebiscito, ¿no? Mire, le quiero mostrar uno de los firmantes. Tuvo bastante polémica el hecho que haya firmado justamente a espaldas de gran parte de su partido. Esto es lo que dice en el Clinic Gabriel Boric. Si desconocen, esto se cae, dice. Boric se mosqueó con la derecha tras deslizar que nueva constitución debe ser aprobada con 2/3 en la votación final. Claro. Parece haber una confusión ahí respecto a lo que se acordó y sería interesante, ya que tenemos estas dos pantallas explicativas acá, estas dos pizarras más bien explicativas, que empezáramos a desengranar esto, ¿no? Mira, yo creo que hay dos temas que son fundamentales. Yo creo que el problema principal no está en los 2/3 como se ha dado bastante difusión, sino está en la forma como se elige esta entidad que va a redactar la nueva constitución. Perfecto. Hay que recordar una cosa, se va a llamar un plebiscito, se supone en abril, van a haber dos preguntas básicas. Lo primero, ¿quiere o no una nueva constitución? Ya, sí, no. Si se dice que sí, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Una convención mixta que se denomina, que involucra un 50% de personas especialmente elegidas en sufragio, se supone, para que integren esta convención y la otra mitad van a ser parlamentarios que hoy día están en ejercicio. Esa es la convención mixta. Pero la otra opción que se va a dar es la denominada convención constituyente. Que es lo que conocíamos como asamblea constituyente, pero había algunas personas que les picaba el cuerpo, ¿no? Exacto, les picaba el cuerpo el nombre. Entonces le pusieron otro nombre, pero finalmente una asamblea constituyente porque es un grupo de personas que son electas en su 100% con el único fin de redactar una nueva constitución y se supone que esto tiene que ser representativo. Entonces, como tú podrás comprender, es clave
cómo se eligen a esas personas. Por supuesto. Porque a partir de aquello entonces se le va a dar legitimidad, ¿no?, en la medida que sean representativos, a esta entidad. Entonces, fíjate lo que dice. Está el punto 4 del acuerdo. No sé si andará por ahí el punto 4 para poder verlo. Vamos a verlo en pantalla. Exacto. El acuerdo completo lo vamos a ver. Ahí está el punto 4. El punto 4, miren. A ver. Está en la primera parte. A ver. El resumen, dicen, en este caso, la Convención Constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para ese caso. Ya. La elección va a ser el 2020, pero lo clave es lo siguiente. Van a ser elegidos, está en la parte final, bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados, en la proporción correspondiente. Está ahí en el punto 4. Ya, perfecto. Fíjate, con el mismo sistema electoral que rige las elecciones de diputados. Las personas que firmaron esto... Sí. Saben perfectamente en qué consiste el sistema electoral que rige a los diputados. Que es el proporcional. Sí, pero es que lo que pasa es que tiene una trampa. ¿Y cuál es la trampa? La trampa es que un independiente que no tenga el apoyo de un partido político, en la práctica es imposible que salga electo. No tiene ninguna posibilidad. Y fíjate... A ver, pero esto, abogado Daza, se puede corregir en el camino. Recordemos que quedan varios meses para abril del 2020. Está bien, pero lo que pasa es que acá lo que nosotros tenemos es un texto firmado, ¿verdad? Y ese texto firmado, como lo pudimos leer hace un minuto, dice expresamente que estas personas van a ser elegidas bajo el mismo sistema electoral que los diputados. Eso lo dice, nadie lo puede negar. Ahora... Para entenderlo, porque mucha gente, yo he planteado esto en redes sociales y otras personas también dicen, no, eso no es así, en ninguna parte del texto lo dice. Mira, lo vamos a graficar de la siguiente forma. ¿Cómo se elige un diputado y cómo entonces se elegiría un delegado y qué posibilidad es un independiente? Cualquiera de ustedes que nos está viendo, que no tiene ninguna vinculación a un partido político, que no tenga el apoyo de un partido político, que sean dirigentes sociales, dirigentes de base, que tengan apoyo de la comunidad, aún así... no saldrían electos. ¿Sabe qué? Yo creo que primera pantalla queda mucho más claro acá en la pizarra, ¿no? Porque qué lindo, esto se ve un menjunje de números, digamos, pero yo imagino que ahora usted, abogado Daza, va a explicar qué significa esto. ¿Cómo es este sistema electoral que se quiere aplicar para los delegados de esta convención constituyente? A ver. Ya sea el 50% de la mixta, ya sea la totalidad, si es que es una convención tipo asamblea constituyente. Claro. Mira, se eligen por distritos, ¿ya? Que es una zona en nuestro territorio. En Chile, el mínimo de diputados, en este caso delegados, porque el mismo sistema, son 3. ¿Ya? Por distrito. Por distrito, lo mínimo. Hay otros que eligen 5, hay unos que eligen 7, pero el mínimo es 3. Nos vamos a ir con el ejemplo más sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, un distrito, un lugar, que elija 3 delegados de la Asamblea Constituyente. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Bien. Los partidos políticos, en conformidad al sistema electoral, tienen la posibilidad de armar listas. Claro. ¿Qué significa eso? Pueden llevar varios candidatos para postularse a estos 3 cargos. Claro. Fíjate, hay una norma que se denomina el N+1. ¿Qué significa? Que los partidos pueden llevar un candidato más que el número de escaños que se elige. Perfecto. Acá son 3. Entonces eso significa N+1 pueden llevar hasta 4 candidatos por lista. Perfecto. Para elegir 3. Para elegir los 3. Entonces vamos a hacer una simulación. Perfecto. Chile Vamos lleva 4 candidatos. Ya. Supongamos que la extraordinaria mayoría se pusiera de acuerdo, digamos, entre todos ellos. Llegaran a algún tipo de consenso, ¿no? Un poco de ficción, pero bueno. Ya. Y supongamos que ellos van a llevar una sola lista y llevan 4. Ya. Supongamos que el Frente Amplio también lleva listas para esta elección de delegados de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional y lleva 4. Y supongamos que hay un dirigente social que tiene una larga historia o cualquier persona que tenga un interés real de ser parte de esta convención constituyente, de ser electo para ella, pero que no cuenta con el apoyo de los partidos políticos y tampoco es militante. No cuenta con apoyo porque en el fondo quizás es una persona molesta para los partidos, sencillamente no está dispuesto a pedirle un favor a los partidos políticos. O porque no entronca con el ideario de ninguna de las alternativas existentes en el mapa político. Exacto. Los independientes, o sea, las mismas personas que han estado básicamente en la calle levantando el movimiento social. Debe ser el 95% de la gente que no tiene ningún vínculo con partido. Por supuesto. Bueno, entonces, hagamos esta simulación. Fíjense. Supongamos que está en la lista de Chile Vamos y en la elección tiene el primer candidato que sacó un 12, el segundo un 8, el tercero un 5% y un 3% de los votos. Ellos suman, la primera lista, un 28% de los votos. Perfecto. Ellos suman las votaciones de ellos. Claro. Después, la lista nueva mayoría, uno saca el 11, 13, 4, 2, 30% suma la lista. Perfecto. Y en la lista del Frente Amplio, 7, 10, 6, 1% suman un 24%. Pero fíjense, ese independiente
esa persona que no tiene apoyo de los partidos y que fue a la elección, sacó un 18% de los votos. ¿Solo él? Solo él sacó. Oye. O sea, este independiente es por lejos la persona que sacó más votos en esta elección. Individualmente hablando, tomando en cuenta los porcentajes que acaba de mostrar. Individualmente hablando, esta persona independiente es el que más votos sacó, lejos. Pero fíjense, él no va a ser parte de la Convención Constituyente. ¿Por qué? Porque se eligen las primeras mayorías de las listas más votadas. Fíjense, se va a elegir el número 1 de Chile Vamos, que salió con un 12%. Se va a elegir el número 2 Romano, con un 13% de la lista ex nueva mayoría. Y se va a elegir el Frente Amplio, el B, candidato B, con un 10%. El que sacó 18% va a estar fuera y los que van a estar adentro es el del 12, el del 13 y el del 10%. ¿Por qué? Porque los independientes no tienen la posibilidad de armar listas como los partidos políticos, lo tienen expresamente prohibido. Y finalmente, esta persona, esta única persona independiente, sí, este señor tiene que competir no contra los demás candidatos, tiene que competir en contra de 4, 8, 12 en rigor, con la suma de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si uno va a hacer una asamblea constituyente, una convención constituyente, donde quiere que haya el máximo de participación, donde gran parte de las personas que hoy día tienen derecho a voto en nuestro país no forman parte de partidos políticos, no tiene sentido decir de que esto va a ser una instancia participativa y representativa cuando solamente las personas van a poder ser electas en la práctica si es que tienen el apoyo del partido político. Abogado, tengo dos preguntas a este respecto. La primera pregunta, ¿este es un acuerdo absolutamente cerrado al que no se le puede hacer ningún tipo de cambio, de modificación, de nueva lectura? Porque he escuchado a muchas personas, fundamentalmente del Frente Amplio y de la nueva mayoría, de la ex nueva mayoría, claro, que han planteado la conveniencia de, en el camino de aquí a abril, pensar quizás en establecer cuotas por género para pueblos indígenas, para personas con capacidades diferentes, por ejemplo. Y también, bueno, eso, quiero que me conteste eso primero que nada. ¿Se podría establecer algún sistema de cuotas de manera de que los independientes tuvieran, y para los independientes también, cuotas para los independientes, para que haya un cupo de personas que no están vinculadas a ningún partido político? Eso se puede hacer, entiendo que hay una comisión técnica que se va a poner a trabajar también para afinar este protocolo que usted tiene en la mano. Claro, a ver, todo se puede hacer, obviamente, pero el problema es el siguiente. Acá hay un texto firmado que dice algo que tiene un significado específico. Cuando se dice que estas personas van a ser elegidas con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados, todas las personas que firmaron este acuerdo son parlamentarios. Todos ellos participaron en la discusión de este sistema electoral, lo conocen al dedillo. Entonces, cuando ellos ponen estas palabras en este acuerdo, esto tiene un significado. Ahora, para cambiar esta situación que estamos relatando ahora, para cambiarla, obviamente es necesario primero explicarla como la estamos haciendo hoy día nosotros acá. Claro. Que la gente sepa que esto es lo que regiría según el texto expreso de este acuerdo. Digamos, si lo que se quiere es que esto sea lo más representativo que posible, digamos, acá hay un fallo. Acá hay un fallo, pero ¿sabes qué? Hay varias respuestas. Hay personas que dicen lo siguiente. Fíjense, personas de los partidos políticos dicen, no se preocupen independientes. Ustedes independientes, lo que nosotros podemos hacer es que nosotros a ustedes les vamos a entregar un cupo en nuestras listas. Porque es verdad, este señor independiente tiene la posibilidad de ir a pedirle a un partido político, oiga, ¿usted querría llevarme en su lista? Y puede ser que este señor aparezca acá, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero ese no es el problema. La pregunta es por qué un independiente tiene que ir a pedirle permiso a un partido político. Tiene que mendigar de alguna manera, ¿no? Y además, ¿por qué entregarle a los partidos políticos cuya credibilidad, falta de credibilidad, es parte del problema que ha llevado a este estallido social? Sí, claro. ¿Por qué entregarle a ellos la aduana para los efectos de poder participar en igualdad de condiciones? Ahora, para que esto se cambie, porque te pueden decir, no, si eso no es así, acá está el texto. O sea, que no vengan con historia. Esto es lo que ellos pusieron con letras y palabras acá. Y esto tiene un significado que ellos conocen. Para cambiar esto, obviamente, es necesario que se difunda y presionar en ese sentido. Ahora, respecto a las cuotas. Mira, el problema, no sé si es un problema con las cuotas. Lo que pasa es que hoy día nuestra ley, por ejemplo, establece cuotas para mujeres. Sí. ¿Ya? Pero las cuotas no las hacen como cupos dentro del Parlamento. No dicen, mire, ¿sabe qué? Son 155 diputados. Sí. Bien, tiene que haber por lo menos 50 diputadas mujeres. No. Es al interior de los partidos. Lo que ellos dicen es lo siguiente, la cuota no se da en el Congreso, sino se da en las listas. Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Mire, los partidos políticos, si quieren armar una lista, en este caso de 4 candidatos, ¿verdad? El N+1, sí. 4 candidatos para pelear 3 cupos. Bueno, usted dentro de su lista tiene que llevar a lo menos una persona que sea de sexo femenino, mujer o 2. Ya, uno podría decir, ya, hagamos una cuota acá, en las listas tienen que llevar a lo menos una persona de pueblos originarios. Claro. O de minorías, digamos, de cualquier naturaleza. Claro. Pero la lógica que ha imperado no es establecer que un número determinado de miembros de la Cámara de Diputados, o en este caso, eso está por verse en todo evento, ¿no? Claro, esto no es sobre el final, sino que es sobre la elección. Exacto. En el proceso, digamos. Lo que te puedo decir, ahí es donde se establecen las cuotas. Lo que te puedo decir es qué ha sido lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Cuando se habla de cuotas, no se fijan las cuotas respecto de los escaños en el Parlamento, sí, sino respecto de los cupos en las listas. Ojalá que se avance para los efectos de cambiar esa lógica y se establezcan cupos derechamente, no solamente en las listas, sino también en esta convención constituyente. Pero te insisto, este problema existe. Cuando ellos dicen lo vamos a arreglar después en la comisión técnica, es medio raro. ¿Por qué? Porque el texto dice otra cosa. No es especificar un acuerdo, porque el acuerdo está adoptado. Acá hay que cambiar el acuerdo. Antes de pasar al tema de los 2 tercios, que es otro de los puntos polémicos y que está en discordia en el día de hoy, para que quede esto meridianamente claro, si yo, independiente, quiero participar y ser parte de alguno de los 2 mecanismos, ya sea de la convención mixta o de la constituyente, tengo que sacar en este mapa que usted me ha hecho acá, más del 25, más del 24 acá, más del 30 acá y más del 28 acá. Sí. O sea, ganarle a la lista completa, cosa que es prácticamente imposible, para tener un lugar sin tener que ir a mendigarle a cada lista, porfa, incorpóreme. Tal cual, y eso es lo que dice el texto cuando señala expresa y textualmente de que van a ser electos según el mismo sistema electoral de los diputados. Y este es un tema de justicia, porque no es justo que gran parte de las personas que se han movilizado no tengan la posibilidad de poder competir en igualdad de condiciones con las personas que forman parte de los partidos políticos que, a mi juicio, son parte del problema que nos ha llevado a este punto. Perfecto. Abogado Daza, lo invito a que demos unos pasos hacia su derecha y analicemos esta otra pantalla que tiene que ver con el quórum que se ha establecido para algunos en buena medida, porque es un quórum realmente importante, muy alto, 2 tercios, lo que le da la legitimidad y la transversalidad al texto y a cada artículo en particular. Recordemos que cada artículo se vota por los 2 tercios de los integrantes pero por otro lado hay otros que dicen, oiga, pero ¿cómo 1 tercio va a tener la potestad para anular la voluntad de 2 tercios? Es injusto de alguna manera también. A ver, expliquemos de qué se trata esto de los 2 tercios que también está enredado. A ver, el tema de los 2 tercios se vincula mucho con lo primero que hablamos, porque no es lo mismo 2 tercios de una asamblea o una convención que está cuoteada básicamente por los mismos partidos políticos de siempre, donde probablemente se va a reproducir la lógica que hoy día ya existe en el Parlamento, que 2 tercios de una asamblea que sea amplia, donde básicamente todo ciudadano que tenga apoyo y tenga interés puede acceder. Entonces tiene que ver también con esto. Pero bien, los 2 tercios. ¿Qué es lo que se dice en los 2 tercios? Se dice, miren, como la Constitución es una norma importante y lo que se quiere es que estas disposiciones tengan una duración en el tiempo, entonces lo que es importante es obtener consensos que sean amplios para que no estemos cambiando esto siempre, digamos, de tanto en tanto, y sean normas básicas, ¿no? Las normas fundamentales, donde gran parte de nosotros estamos de acuerdo que debe regir la convivencia en nuestra sociedad y cómo se gestiona además el poder público en Chile. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se dijo respecto de estos 2 tercios? Está en el acuerdo, de nuevo, el texto está en el número 6 y el número 7, que en por las ahí tablas de la ley, aparecer. están las tablas de la ley. Están las tablas de la ley, pero si estos señores escribieron esto y las palabras tienen un significado, estuvieron todo un día negociando y son políticos y saben perfectamente lo que significan estas palabras. Ahí está el punto 5. El órgano constituyente que en definitiva sea elegido por la ciudadanía tendrá por único objeto redactar la nueva constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea para la que fue encomendado. Es el punto 6. El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2 tercios de sus miembros en ejercicio. Exacto. Mira, y el 7 también es importante porque ahí viene la denominada página en blanco, que mucha gente no tiene idea de qué se trata porque es medio confuso. La nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la Constitución actual, o sea, la del 80. Perfecto.
aterricémoslo. ¿Qué significa que sean 2/3? Si nosotros tenemos una convención constituyente de 100 miembros, se supone que van a ser 155, pero para estos efectos, para explicarlo, digamos que son 100. Para que se apruebe una norma con la finalidad, un artículo, una disposición. Por ejemplo, decir, los derechos de agua le corresponde a todos los chilenos. O el Tribunal Constitucional va a tener tales y cuales competencias. Tales y cuales competencias, exacto. Perfecto. Para que esa norma esté en la Constitución, va a ser necesario que sea aprobado, si son 100, por 67 de sus miembros. No por 51. No Esa basta es la mayoría simple, uno. claro. Es necesario que tengan 67 votos. O sea, si hay 34 personas que no están de acuerdo, bloquean a los 66 restantes, para ponerlo de alguna forma. Exactamente. Porque se requiere tener, obviamente, 2/3 de la votación. Ahora, el problema, y acá viene la controversia. Claro. Acá está la madre del cordero. Se dice, ya, perfecto. Supongamos que nosotros queremos establecer una norma que diga los derechos de agua asignados a los privados deberán ser reconocidos y protegidos por el Estado. Que es una norma que más o menos en esos términos, ¿no? Conceptualmente existe en la Constitución actual. Bueno, el punto es el siguiente. Si hay un grupo de gente que quiere ingresar esto a la Constitución y no obtiene 67 votos, en este ejemplo, si es que la Constitución se escribe desde cero, esa norma no entra a la Constitución. Que es como está establecido, perdón, estamos partiendo de la base que esto funciona desde una página en blanco. Esa es la teoría de la hoja en blanco. Es decir, ¿sabe qué? Si usted no alcanza los 67 votos, si no tiene el 2/3, entonces lo que usted propone no entra a la Constitución. Queda fuera. Punto. No entra. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque se supone que la Constitución, como es la norma más importante que hay en una sociedad, para cambiarla se requieren mayorías muy elevadas. No basta el 50% más uno. Claro. Entonces es muy difícil cambiar estas disposiciones. Por eso, si es que, por ejemplo, en el caso de los derechos de agua, si uno partiera en blanco y uno propone ingresar esa norma que garantiza los derechos de agua de privados, y no hay una mayoría de 2/3 para incluirla, entonces esa norma desaparece de la Constitución. Pero ¿qué pasa? Esa es la tesis de la hoja en blanco. Y en ese caso pasaría a ser una materia que se regula solo por la ley. Por una ley de mayoría simple, digamos. Y las leyes se cambian por regla general con el 50+1 del Congreso. Ese es el tema. Hoy día se requiere 2/3 y usted no tiene la posibilidad de ingresar esta norma en la nueva Constitución, sale la Constitución, entonces lo natural sería de que esto pudiese ser cambiado ya no por 2/3, sino por el 50+1. ¿Se fijan? Es muy importante. Si usted no tiene 2/3, no ingresa a la Constitución. Lo que no ingresa es materia de ley. Y lo que es materia de ley requiere para su modificación de una mayoría inferior. Nos quedan muy pocos minutos para este bloque, abogado Daza. Entonces vamos explicando punto por punto, ¿no? Sin hoja en blanco. ¿Qué significaba sin hoja en blanco? Sin hoja en blanco significaba que, por ejemplo, en lo que les había hablado de los derechos de agua, la Constitución actual del 80 lo establece. Claro. Supongamos de que yo voy y trato de tener una mayoría para eliminar esa norma. Es decir, los derechos de agua, digamos, los privados, no estarán en la Constitución, que era la idea. Eliminar la norma. Y no logro tener los 2/3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay hoja en blanco, está vigente la Constitución actual. O sea, todo aquello que no pueda ser modificado por 2/3 sigue rigiendo la Constitución actual. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Esto no está en el acuerdo. Porque de hecho fue materia de una negociación que se hizo a vista y paciencia de todos los chilenos y quedó expresamente excluida esa posibilidad. Y en ningún lugar está escrito que este proceso constituyente parte de la base de una hoja en blanco y que no sería posible, en el caso de que no se pueda cambiar una ley actualmente existente en la Constitución de la dictadura, que quede rigiendo aquella disposición. No está expresamente escrito aquello. Fue materia de negociación, no quedó establecido. Sí, pero uno podría decir, porque hay una última norma que dice, mire, la nueva Constitución, la que salga este proceso, va a reemplazar completamente a la anterior. Claro. Entonces, es el punto 7 del acuerdo. Si eso es así, obviamente la nueva Constitución va a eliminar todo lo que está en la Constitución inicial, la del 80, ¿no? Entonces, todo aquello que estaba en la Constitución del 80 y que no está en la nueva, se elimina. Se elimina. Entonces sí. O sea, está de manera tácita. Está de manera tácita. Yo diría que está más que tácito. Yo creo que está
casi expresamente, no tan claro como lo estamos diciendo nosotros, que lo entendemos, quizás usted no tiene idea de lo que estamos hablando a esta altura. Creo que lo hemos hecho bien explicándolo simple. Pero a lo que voy, si es con hoja en blanco, todo lo que no se acuerde y esté en la Constitución, entonces no queda en la Constitución. Y se elimina la Constitución del 80 completa. Si hubiese sido sin hoja en blanco, todo aquello que no se puede cambiar en este proceso, ¿no? Porque no hay 2/3, se mantendría la Constitución del 80 vigente. Pero eso se eliminó, eso fue materia de negociación y quedó fuera. Por eso lo sorpresivo de hoy día, que es la noticia que conocimos precisamente en la mañana, cuando el senador Alamant, y esto con apoyo de algunas voces de la UDI, dijeron no, esta cosa del texto en blanco, la hoja en blanco, no, ¿de dónde lo sacaron? Acá el asunto es otro. ¿Qué es lo que dijeron en la interpretación nueva? Muy breve, porque nos queda muy poco tiempo. Súper sencillo. ¿Sabe qué? Esta convención constituyente no va a votar esto materia por materia. Ellos tienen que votar una propuesta completa de texto. Si no se ponen de acuerdo respecto a una constitución completa y no hay 2/3 para decir ok, entonces el proceso se cae, no hay plebiscito ratificatorio porque no habría consenso y sigue vigente la Constitución del 80. O sea, el proceso completo fue un bluff, digamos, o sea, no sirvió para nada. Para decirlo de alguna buena forma, si no están de acuerdo en el 100% de la Constitución, 2/3, no hay nueva Constitución.